básicamente son redes derivadas tanto de redes Butterfly como de red Story, pero en este caso pues vamos a tratar o a ver las características de las Butterfly. Menciona que una red Butterfly es una red indirecta por defecto, por excelencia, y estas son sus principales características. Tenemos un grado de nodos de 2 a la cabo. Esas expresiones hacen referencia al grado cuántos conmutadores tenemos. Y también la H nos menciona lo que es la distancia entre un nodo fuente y un nodo destino. La distancia es logarítmica, como se puede ver. Una característica principal y que es una ventaja por la cual se escoge mucho esta topología es que tiene un diámetro mínimo, así como también tiene sus desventajas, como que no tiene diversidad de ruta, que significa que solamente, que para cada nodo tenemos una sola ruta, desde el nodo fuente hasta el nodo destino. ¿Eso qué implica? Bueno, en este caso, pues disminuye el throughput y para poder enmendar eso se pueden, bueno, la manera en que más bien se enmienda es agregando etapas extra. Otra desventaja que tiene es que necesita cableado muy largo y que implica pues que que la velocidad del cable decremente, y eso pues sí es una gran desventaja. Entonces, de todos modos, a pesar de que tenga esas desventajas, se sigue escogiendo mucho esta topología por el diámetro que es mínimo y que es de tipo logarítmico y que también tiene un enrutamiento sencillo. Y eso es lo que la hace muy popular, o la más popular. Esta es la estructura. Tenemos que es Cari, así es como se expresa Cari en Fly, donde tenemos que K, la N es el número de nodos terminales, así como el nodo de nodos destinos terminales también, y N es el número de etapas. Entonces aquí podemos ver este ejemplo, que es una red 2 ARI 4 Fly, sería 2 a la 4. ¿Cuántos nodos tiene de fuente? Y son los mismos que tiene nodos destino. ¿Cuántas etapas tiene? Estas son las etapas, que es, en este caso sería 2 a la 4 menos 1 y completando con 4 por 4, o sea, todo esto. Son 32 etapas. Son estas 32 etapas que se ven aquí y se direccionan dependiendo de la etapa. Por ejemplo, esta es la etapa 0, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Por eso empieza con 0, 1, 2, 3 y después se direcciona con los bits que sean necesarios para revisar el número de conmutador o de switch. Estos también se llaman switches, que están aquí. Esta sería la dirección 000, esta es la 001 y los bits que sean necesarios, en este caso son 3, para poder direccionar todos los switches de esta etapa. Otra característica es que los canales son unidireccionales y van de izquierda a derecha. Ahí. Y entonces sí, este sería un ejemplo. Es con respecto a las características de la estructura de las redes Butterfly. Ahora, en la parte de rendimiento y costo de empaquetamiento, pues se describen una serie de expresiones matemáticas que, bueno, se reflejan al final en un ejemplo que ponen. Tenemos una tablita donde nosotros podemos saber cuál sería una mejor configuración o la que nos dé un mejor rendimiento y costo de empaquetamiento según estas restricciones. Por ejemplo, aquí dan un ejemplo que tiene estas restricciones. A ver, déjenme ver. Por ejemplo,
Tenemos esta configuración donde se van a empaquetar o se van a mandar 500, paquetes de 512 bits con un... Permítanme tantito. Okay. Sí, son 2 a la 12 nodos. Bueno, esas son las restricciones o las especificaciones que nos ponen. Paquetes de 512 bits con un cable de bisección de 2 a la 14. Bueno, esos son la frecuencia de 1 gigahertz. Y nosotros, con respecto a esas expresiones matemáticas, pues nosotros podemos saber qué configuración nos conviene más. En este caso, la que combino más, según los cálculos, es una combinación de red de 16 ARI 3 Fly, donde tiene un grado de 2K, o sea, de 32, y tiene un ancho de 8 bits. Y bueno, aquí está la tablita con las diferentes combinaciones, no solamente la de 16, donde tenemos un throughput ideal de 8 bits y tenemos una latencia de 104 nanosegundos. Y así es como se comporta dependiendo de la K, bueno, de las distintas configuraciones K y N de la red Butterfly. En cuanto a la diversidad de ruta y las etapas extra, como mencionaba anteriormente, no tiene una diversidad de ruta, por lo que se degrada el throughput, ya lo había mencionado, y hay un desequilibrio de carga, lo que ocasiona que haya un patrón de tráfico que no sea uniforme. Entonces aquí hay dos ejemplos, bueno, esta parte de cómo es que ayuda el agregar etapas, no me quedó muy claro. Aquí está el ejemplo de cómo quedaría una red Butterfly que se le agrega una etapa extra, que eso mejora el desequilibrio de carga, aunque todavía no me queda claro. Y después hacen el ejemplo de cómo se vería en 2D, pero igual como que se me hace difícil ver por dónde va el paquete así en 2D, incluso aquí ya colocan el eje Z y cómo también interviene el eje Z, entonces no sé si al final pudiéramos ver esta parte. Sí. Pues de hecho ese es el final. Y bueno, al final viene un caso de estudio donde también es lo que se menciona. El caso de estudio es, voy a compartir el documento. Igual esta es la configuración de la red que ven, con ciertas características, muchísimas características, pero aquí también lo que hacen es aumentar una etapa. La manera en que eso mejora, aunque eso encamina, aún no me queda claro. Pero sí, entonces eso sería todo sobre las redes Butterfly. Se me hacen no muy prácticas, muy sencillas. Sí, así como dices, su enrutamiento es muy fácil. Y sería todo. Ok, te voy a pedir, Laura, que sí, los casos de estudio que ponen ahí al final del capítulo. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí, Ah, ok. Sí, sí los pongamos ahí en la presentación, ¿sí? Porque es ok. justamente la idea de cómo aplicar todo eso ya en un caso práctico, ¿no? En la parte esta que mencionan ellos, ¿no? Entonces, si quieres, vamos platicando. Me gustaría ver el ejemplo que ponen ahí con las tablitas. Ok. Híjole, la voy a Sí, presentar. sí, sí. Que nos platicaras un poquito más, porque no me queda muy claro cómo se llegó a esa decisión
¿Y qué es todo lo que tengo ya allá arriba? No sé si nos puedes explicar. O sea, ¿qué es N, qué es K, qué es WS, qué es WN, qué es W? Bueno, esto, aquí tenemos la configuración de una WordPress, entonces tenemos estos identificadores, la K, la N, con respecto al tipo de estructura que hay. Ay, pero ¿por qué K a la N? ¿Por qué K a la N? Porque es una especificación que sea 2 a la N. Pero, pero ¿por qué 2 a la N? ¿Que no, K nomás puede tomar el valor de 2? Mm, no, Entonces, ¿por qué tiene 2 a una la N? razón. Mm, nada más me acuerdo que tiene que ser 2 a la N. ¿Me puedes regresarle una diapositiva? Aquí. Ajá, ahí. A ver, permítame tantito. ¿De regreso? No, digo que ahorita venía. Ah, Ya regresé. Ok. ok, es acá. Ujú. Sí. Sí, ahí, por ejemplo, ¿de dónde sacas mm, o cuál es la idea de una, digamos, de la K y de la N? Si nos puedes platicar un poquito más Mm, con este dibujo, apoyada de este dibujo. Bueno, por ejemplo, aquí que tiene las conexiones, ¿no? La capacidad del switch, del nodo que conmuta Ajá. y, y qué necesita recibir y qué necesita dar. En este caso, pues necesita dar cuatro, cómo se dice? O sea, esa es la razón de 2 a la N, porque debe tener esa configuración para poder tener esa capacidad. En este caso debe tener 4 caminos. Ahí Y es ahí donde me suena un poquito mágico. ¿Mande? Que todavía me suena un poquito confuso a mí. Sí, porque entonces no me queda muy claro, sí. Ok, mira, o digamos que la parte del diseño tiene que ver y siempre empieza con tu número de nodos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tu número de nodos son 16, Sí. ¿sí? Entonces, digamos, hay varias maneras de manejarlo, ¿verdad? O de llegar a esos 16. Una muy fácil es justamente utilizando, digamos, K etapas con, digamos, dos opciones cada una, ¿sí? Por eso te queda 2 a la K. Ya etapas. Ajá. O, Ujú. o N etapas, perdón. Perdón. Sí, es Sí, N. ¿Sí? En este caso, perdón, por ejemplo, si tú necesitas 16, serían 2 a la 4, ¿verdad? Para que te dieran los 16. ok, entonces aparte del número de nodos. Sí, Ujú, todo parte del número de nodos que tienes. Entonces, pero digamos que ese 2 no siempre es 2. Imagínate que tus conmutadores no tienen dos, digamos, dos posibles soluciones, sino ya metes, por ejemplo, 4, ¿sí? Entonces ya no va a ser un 2 a la n, sino ahora va a ser un 4 a la n, ¿sí? dependiendo, así, de las conexiones. Entonces, exactamente, entonces tú puedes conectar 16 nodos con 2 a la 4 o también con 4 a la 2. No sé si me explique.
Y serían menos, Exacto, pero los elementos de conmutación serían más complejos porque en lugar de tener dos opciones, tendrían cuatro opciones, sí, sí, sí. ¿sí? Pero te digo, Ujú. es otra manera de manejarlo. Otra configuración con los mismos nodos y las mismas etapas. Ajá, es- exactamente. Bueno, serían menos etapas, serían nada más dos etapas, ¿no? Porque Mm, sería 4 a la 2. Entonces, el 2 te dice el número de etapas. sí, 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 de Y etapa. el, y el, y el Ujú, 4 te dice justamente cuántos puertos tiene cada nodo de conmutación. ujú. Sí, Ok, entonces, si te fijas, empiezas con un esquema de K a la N, nodos terminales, y tienes que terminar con K a la N, nodos destino, ¿verdad? sí, los mismos. Ajá, y luego te dice que tiene N etapas de K a la N menos uno, ¿sí? De K por K, nodos de conmutación tipo crossbar. Entonces, no sé si Ujú. puedas ahí, eh, no sé si puedes presentar en un Jamboard o en el draw.io cómo quedarían, por ejemplo, esa configuración, digamos, de en lugar de utilizar 2 a la n o 2 a la 4, que sea 4 a la 2, digamos, para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Ujú. Sí, si quieres empieza uno nuevo. Entonces, si quieres también dibuja o pon los números de 15 del lado izquierdo, que son justamente los nodos que queremos conectar. ¿Los pongo los 16? ¿De dónde está? Sí, o algo similar, ¿no? Para darnos idea que son los 6, ¿verdad? Mm, pues sí, aquí sería. Por lo menos, ay, no puedo poner los dos, pero bueno, lo pongo así. Para una configuración 2 a la 2. No, 4 a la 2. Ah, sí, sí, perdón, 4 a la 2. Nada más serían dos etapas. Ujú. Yo te recomiendo que hagas esos más grandecitos, porque ahora tienen que tener 4 entradas y 4 salidas, ¿verdad? Mm, Sí, y si te fijas, pues digo, antes de que prosigas, porque sí, quería preguntarte, bueno, ¿y cuántos conmutadores tengo que poner en cada etapa? Si te regresas a tu presentación, ahí te dice que tienes que poner ahora 4 elevado a la n-1, ¿no? Que en este caso serían 4 a la 1, serían 4. Entonces son dos etapas de 4 elementos cada uno, ¿verdad? Ahí te lo dice. lo ¿Sí? pienso yo. Sí, sí, sí. Cuatro. Sí, recordar que dijimos que ahora K es igual a 4 y N es igual a 2, ¿verdad? Entonces dice dos etapas de 4 elevado a la 2 menos uno, que sería uno, ¿verdad? Entonces 4 elevado a la uno es 4 de Sí. conmutadores de 4 por 4. Mm, ok. ¿Sí? Entonces, y en mi dibujito me dicen, ok, son dos etapas de 4 conmutadores cada etapa, ¿verdad? Sí.
Ok, entonces si te fijas ahora, vamos poniéndole, digamos, nombres. Entonces, vamos, por ejemplo, ese primero vamos poniendo lo que es el 00. El de abajo es el 01. Ajá, 01, 02 y 03. Y el otro sería 10, 11, 12 y 13. Ese era un punto. Ajá. Ujú. Entonces, por ejemplo, la primera etapa de conmutación, si yo analizo el elemento 00, tiene que estar conectado a los elementos de procesamiento, es decir, a eso, al 0, al 1, al 2 y al 3. ¿Verdad? 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Vamos a poner que ahí está conectado, ¿no? Y las salidas de ese 00 tiene que ir al 10, al 11, al 12 y al 13. Por ejemplo, otra parte que no me quedó clara es por qué la configuración es distinta en algunas. Hay una que se llamaba Shuffle Exchange Network y otra, y bueno, la configuración de conexión no es igual, No, cambia. Sí, sí. pero o sea, es equivalente, pero no es igual. Las Eso conexiones. tiene que ver en cómo vas a manejar también la parte de enrutado, ¿no? Ok. O sea, el orden que tienes que seguir para llegar al nodo. Sí, bueno, ahí tengo conectadas esas. Ajá. Conecto estas que No, siguen. no, o sea, nomás, yo creo que ahí nos damos ya una idea más o menos clara, ¿no? Entonces, imagina que tienes que el nodo 0 quiere platicar con él mismo, ¿sí? O con el 1, con el 2 o con el 3. ¿Qué camino tendría que seguir? Em, Otra vez. El 0, el nodo Ah, 0, no el 00, no, el 0. Ese, ajá. Ese ah. quiere platicar con el 1, con el 2 y con el 3, con sus vecinos, 1, 2 y 3. ¿Qué camino tiene que seguir? Pero no es unidireccional, o sea, no sería Por hasta eso, el por terminal. eso. Pero ¿qué camino tiene que seguir? Ah, ok, sí. Entonces tendría que seguir el 00 y después al 10. Ah, bueno, sí, de hecho el camino es el mismo porque aquí salen 4. Exactamente, o sea, hasta en la etapa final es cuando se dividen, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, imagínate que ese nodo 0 siempre quiere platicar con el 2, 3 y 4. ¿Cuál es el cuello de botella? El 1, 0. No. Ah, bueno, que todos quieren pasar aquí para poder pasar a este, entonces en el O 0, sea, 0. exactamente, el enlace que está del 00 al 10, ahí está el cuello de botella. Todos quieren ¿Sí? salir, sí. Exactamente. ¿Cómo lo podemos resolver? Es lo que dicen de agregar otra etapa. Puede ser agregar otra etapa, pero hay otra manera. Mm, Si agregas otra etapa es justamente como darle otro camino más, ¿no? ujú. Por una manera, digo, si ya no quiero replicar, porque eso sería replicar hardware, Sí. ¿De qué otro modo? ¿qué pudiera ser? Y está muy relacionado esto con el Fat Tree o los Fat Butterflies, las Mm, mariposas gordas. Hay tal cosa. mm, pues políticas de Imagínate, espera. y te lo voy a poner en el.
No, algo más sencillo todavía. Imagínate que tú lo que quieres es, o imagínate que todas las calles son del mismo ancho, ¿sí? En Zacatecas. Y queremos, y digamos que tanto tú como yo, como Memo, que vivimos más o menos por la misma zona, queremos ir a Ciudad Gobierno. Pues cuando lleguemos al bulevar, que es, en este caso no te lo imagines de 3 vías, sino de una sola vía, porque es nada más una línea igual que aquí, pues nos vamos ahí a ir uno detrás de otro y no hay manera de que uno pueda avanzar o ir más rápido, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la solución que emplearon en el bulevar? Mm, El bulevar no es de una sola línea. ¿De cuántas líneas es el bulevar? sí, de 3. ¿Ok? Aquí, ¿cómo lo podríamos cambiar? O apoyarnos de esa idea. O sea, poner más caminos, más rutas, pero la configuración ya no sería de 4 No, no, por no, fíjate. por otro camino. Eh, es que lo que tú me estás diciendo es pon más caminos, crea más caminos, ¿sí? Entonces genera más cruceros más complejos cada vez. Y la solución más simple es ese camino que ya existe, usarlo más ancho. ¿Y si se puede? Bueno, aquí. ¿Por qué no? Si nosotros estamos construyendo, ¿verdad? O Mm, sea, ese camino del 0 al 0 al 1 0, en lugar que sea, digamos, de 8 líneas, que sea de 16, o que sea de 32 o 64, etcétera. De tal manera que yo mm, pueda mandar entre 0 0 y 1 0 más paquetes más rápido. Y ya después, los caminos que conectan a los nuevos terminales, eso pueden quedar del mismo tamaño. ok, entonces eso sí ¿Sí? se puede. ¿Sí? Una Y cosa por eso se les conoce como para el las tamaño. mariposas gordas, porque esos caminos son justamente más gruesos, ¿verdad? Ok. ¿Sí? También lo que le llamamos los fat trees van en ese sentido también, porque hay caminos donde ya sabemos que ahí se va a juntar el tráfico. Si ya sabemos que ese ahí se va a juntar el tráfico, pues hacemos esos caminos más amplios, ¿verdad? Eso tiene una implicación en los cálculos finales, en el rendimiento y así. Sí, 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 en muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Pero si te fijas, resuelve incluso en El en cuello la parte eléctrica, sí. O sea, recordar que cuando lo queremos hacer en silicio, pues es más complicado hacer la ruta de 16 o de 32 o de 128 cables que de 8, ¿no? Ujú. ¿Sí? Los problemas de capacitancia y todo se multiplican, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si eso resuelve el performance que yo ando buscando, lo hago, ¿verdad? La otra sería como tú dices, ¿verdad? Ok, no me quiero complicar la existencia con los cálculos de silicio y todo ese rollo, complico la lógica de conmutación y hago Reinverte. eh, puedo incluso generar ¿sí? Sí, ya te escucho. ¿Sí me escuchan? Otra vez Ok, ya, sí. ok. Sí, en la parte de las etapas, o sea, o agregar una etapa nueva, es como meter más opciones de camino, ¿sí? Ujú. Y eso Otro va a camino. ayudar a tener diversidad de caminos. Y cuando yo tengo diversidad de caminos, ¿sí? Puedo mandar más información, ¿verdad? Puedo mandar la misma información Y, por un camino que por otro camino, entonces se duplica. ujú. Dice que no se puede aquí en las Butterfly. Sí, sí se puede, pero tienes que agregar otra etapa, ¿verdad? Tienes que agregar más etapas para hacer la parte de diversidad. O sea, ahorita en la Mm. definición de por default te dice que no hay diversidad, Ajá, pero se y puede agregar diversidad. Diversidad. sí.
Ok. Ujú. Ya me quedó más claro. Sí. Luego tiene mucho que ver con, luego pasar un artículo, yo creo no me acuerdo si del 40 o del 50, que habla de Clos o las metales matrices de Clos, ¿sí? Donde se analiza todo este estudio de la conmutación y las... Te dejé de oír, Rambert. ¿sí? Eso Ya. yo... Permíteme, ¿ya? Esa parte yo la llevé en una materia que se llamaba justamente telefonía digital, ¿sí? Donde esta parte de las matrices de Clos era cómo se construían antes los conmutadores telefónicos, ¿sí? Recordar que antes pues, eran Ujú. conmutación de circuitos, ¿verdad? Ahora ya va todo por paquetes, entonces ya todo lo que estudiamos ya no se ocupa ya en la parte telefónica, pero aquí otra vez la parte de conmutación sigue siendo vigente, Ok. ¿sí? Ok, entonces si nos regresamos a la diapositiva esa donde veíamos la parte de los cálculos y las comparaciones, ahí creo que ya nos quedó más claro, ¿no? En la parte de la relación entre la K, la relación entre la K y la N, ¿sí? Sí, de que todo parte del número de nodos. Exactamente. Entonces yo tengo el número de nodos, ¿sí? Que por ejemplo ahí dicen, no, no, dicen dice binario con dos etapas, ¿no? Es lo que quieren decir ahí. Con 12. Bueno, Ujú. andamos buscando el valor de K y el valor de N, ¿no? Y tenemos 512, perdón, son 4096, ¿no? Aquí Nodos, está. ¿sí? Que es justamente, si N vale 1, entonces K tendría que ser 4096, ¿no? Sí. Que serían el valor de N. Otra manera de ponerlo es como poner N igual a 2, ¿sí? Y K igual a 64. O N igual a 3, ¿sí? 3 etapas, y K igual a 16, ¿sí? O